Behemoth y Bezabeth. La mansión de Behemoth y Bezabeth, enclavada en las profundidades de Nueva Orleans, era un espectro en sí misma, un monumento a la decadencia y el abandono. Su fachada, en otro tiempo majestuosa, se erguía desafiante, pero sus ventanas góticas eran ojos sin vida que observaban el mundo desde las sombras. El viento, siseante y gélido, se colaba entre las fisuras de las piedras antiguas, susurros del pasado que parecían gemir de angustia. Dentro de la mansión, la oscuridad se cernía como un manto espeso y siniestro. Las velas parpadeantes arrojaban una luz roja y mortecina que apenas iluminaba los intrincados tapices y las estatuas de extrañas deidades que adornaban las estancias. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de madera podrida y el eco distante de los relojes que marcaban el tiempo de manera indiferente. En una habitación oculta en lo más profundo de la mansión, Behemoth y Bezabeth, dos seres pálidos como la luna, se inclinaban sobre un antiguo tomo encuadernado en piel humana, cuyo título, Necronomicon, aparecía escrito en una lengua muerta hacía mucho tiempo. La historia de su encuentro se remontaba a siglos atrás, cuando se cruzaron por primera vez en una velada lúgubre en los sombríos callejones de Praga. Behemoth, entonces un joven humano ambicioso y desesperado, había caído bajo el hechizo de la belleza macabra de Bezabeth. Fue ella quien le reveló la verdad sobre la existencia de entidades cósmicas y la posibilidad de obtener el poder y la inmortalidad si se sometían al culto de Nyarlathotep, entidad que a su vez les pondría en contacto con seres cósmicos aún más poderosos. A lo largo de los años, su devoción a Nyarlathotep había crecido, alimentada por sus ansias de conocimiento y poder. Juntos habían explorado las profundidades prohibidas de la magia oscura y la alquimia, acumulando secretos y revelaciones que los habían llevado a este momento crucial. La vela en la mesa parpadeaba con violencia, como si tratara de huir de la habitación. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Behemoth mientras sus dedos pasaban por las páginas amarillentas del libro prohibido. Cada palabra escrita en un lenguaje ancestral y olvidado le susurraba promesas de grandeza, pero también advertencias de horrores inimaginables. En ese momento, el viento, que parecía tener voluntad propia, aulló enloquecido por los pasillos, haciendo que las velas se apagaran una tras otra. La oscuridad se cerró sobre la pareja vampírica, y el inquietante eco de su risa resonó en las sombras, desafiando al tiempo y a las fuerzas que habían decidido despertar. El tiempo había llegado. Así comenzó la macabra danza de Behemoth y Bezabeth en los oscuros dominios de lo desconocido, un baile que los llevaría al borde del abismo, donde Nyarlathotep aguardaba su invocación. Unidos por la lujuria de poder y el deseo de lo insondable, estaban dispuestos a sacrificar todo en su búsqueda de la verdad cósmica y la inmortalidad. Las noches se sucedieron unas a otras, envueltas en una penumbra perpetua que solo era rota por la lúgubre luz de las velas y el deseo insaciable de Behemoth y Bezabeth. Su condición de vampiros les confería una longevidad inigualable, y como guardianes de secretos oscuros, sabían que el tiempo estaba de su parte. Mientras las noches se alargaban, la mansión gótica se convirtió en un faro de inquietante belleza para las almas perdidas de Nueva Orleans y sus alrededores, almas vacías necesitadas de cualquier cosa que pudiera dar un poco de felicidad a sus tristes y rutinarias vidas. La noticia de sus poderes sobrenaturales y conocimientos arcanos se extendió como el humo entre la población desesperada de la ciudad. Los más audaces y desesperados se acercaban a las sombras de la mansión, atraídos por la promesa de un poder que ningún dios teísta podía ofrecer. Behemoth y Bezabeth, con su carisma, misterio y belleza sobrenatural, supieron envolver a estos mortales en su telaraña de oscuridad. Los nuevos adeptos se arrodillaban en reverencia ante la pareja vampírica, ofreciendo su lealtad en intercambio por secretos olvidados y promesas de inmortalidad, porque sí, aquellas pobres y desgraciadas almas ansiaban la vida eterna, una promesa que no parecía cumplirse nunca en los estándares viejos y obsoletos del cristianismo y sus derivados. El culto clandestino se convirtió en una congregación de almas ansiosas por explorar los abismos del conocimiento prohibido. En los pasillos subterráneos de la mansión, los seguidores juraban lealtad a las tinieblas y entonaban cánticos ancestrales que resonaban en las entrañas de la tierra. Las paredes de piedra parecían escuchar y susurrar en respuesta a sus plegarias impías, con cada nuevo adepto, y con cada nuevo ritual, la entidad a la que deseaban atraer desesperadamente, se inquietaba y comenzaba a despertar de su letargo. Con el pasar del tiempo, los rituales se volvían cada vez más oscuros y macabros. La sangre fluía en las copas como un tributo a la entidad que aguardaba en las sombras. Los seguidores entregaban voluntariamente su esencia vital,
creyendo que alcanzarían la inmortalidad y otras muchas bendiciones a cambio de su devoción. Behemoth y Bezabeth observaban con deleite a sus seguidores, alimentándose de su fervor y adoración. Los ofrecimientos de sangre fresca les permitían mantener su juventud eterna y su poder sobre los mortales. Pero lo que los seguidores no sabían era que Behemoth y Bezabeth, en su búsqueda desesperada de poder, estaban dispuestos a sacrificar incluso parte de su propia inmortalidad como vampiros para alcanzar su objetivo final, la invocación de Nyarlathotep, el dios arcaico conocido como el Caos Reptante, un ser de una malevolencia tal que la sola interacción y contemplación de su presencia podía producir una locura sin retorno. Con el pasar del tiempo, y una vez los devotos de las antiguas religiones abandonaron a sus dioses mudos hechos de madera, los seguidores de Behemoth y Bezabeth se volvieron cada vez más irreconocibles, sus cuerpos deformándose y sus almas retorciéndose bajo el peso de las promesas y secretos ocultos en los rincones más oscuros de la mansión. Aquellos pobres infelices no lo sabían, pero el ser al que intentaban invocar estaba materializándose a través de ellos, corrompiendo sus cuerpos y carcomiéndolos desde el interior, castigándolos con fulminantes cánceres, causando, en efecto, las muertes agónicas y dolorosas de los seguidores más débiles. A medida que el culto se expandía, las religiones teístas tradicionales que habían dominado la ciudad durante siglos comenzaron a tambalearse. Los sacerdotes y predicadores de los templos se encontraban con filas cada vez más vacías de fieles, pues a estos les era evidente la falta de poder de sus deidades frente al creciente culto vampírico que buscaba invocar y adorar algo más allá de la comprensión humana. Las almas, antes devotas, ahora hallaban en la pareja vampírica una fe distinta, una fe que prometía poder y conocimiento más allá de las limitaciones humanas. Las iglesias y mezquitas, una vez llenas de fieles rezando fervorosamente, ahora quedaban sumidas en la penumbra de la desolación. Las campanas ya no tañían con la misma fuerza, y los rezos se extinguían en el aire, incapaces de competir con las promesas de Behemoth y Bezabeth. El mundo teísta comenzó a desmoronarse ante la presencia de los nuevos mesías oscuros. La ciudad misma reflejaba la decadencia espiritual que se había apoderado de ella. Los callejones estaban plagados de mendigos y locos que se arrastraban en busca de una iluminación que solo los vampiros podían ofrecer. La moralidad se disolvía en un caldo de ambición desenfrenada y hedonismo descontrolado. La ciudad, una vez luminosa y llena de vida, se sumía en las sombras y el caos. Behemoth y Bezabeth, alimentados por la devoción de sus seguidores, crecían en poder. Sus miradas carmesíes recorrían las calles, ejerciendo un control invisible sobre las almas de aquellos que se habían unido a su culto. Los vampiros emanaban un aura de autoridad y carisma que hacía que incluso los más incrédulos se postraran ante ellos. Pese a sus esfuerzos, la entidad se resistía, por lo que la naturaleza de los rituales aumentó, con sacrificios humanos que manchaban las manos de sus seguidores con la sangre de sus semejantes. El caos era su bandera, y el conocimiento prohibido, su arma. En las sombras de la mansión, los murmullos incomprensibles de Nyarlathotep se hacían más fuertes, como si el mismo universo respondiera finalmente a la llamada de los vampiros y sus seguidores. A medida que Behemoth y Bezabeth profundizaban en sus artes oscuras, también lo hacían en su propia corrupción. Su apariencia se volvía cada vez más monstruosa, sus cuerpos deformándose bajo la influencia de Nyarlathotep, pero solo en la intimidad de sus aposentos, pues a los ojos de sus seguidores, la belleza física de ambos resultaba intimidante. Tales cosas no importaban a la pareja, pues sabían que solo alcanzando el cenit de su poder podrían despertar completamente a la entidad de los abismos. El mundo, atrapado entre la decadencia religiosa y la promesa de un poder más allá de la comprensión, se precipitaba hacia el abismo. La ciudad de Nueva Orleans se convirtió en el epicentro de la oscuridad, un lugar donde el caos y la locura caminaban de la mano, mientras Behemoth y Bezabeth, los nuevos mesías de la noche, avanzaban inexorablemente hacia su destino final. El tiempo se tornaba un eco distorsionado en la mansión de Behemoth y Bezabeth, mientras la noche eterna avanzaba hacia su apogeo. Los seguidores del culto, envueltos en sus mantos negros y máscaras grotescas de naturaleza antigua y pagana, se congregaron en el sótano, susurros ininteligibles escapando de sus labios en una cacofonía de devoción enfermiza. Behemoth y Bezabeth, con la mirada fija en el antiguo tomo y los corazones latiendo en un compás de anticipación, comenzaron el ritual final. Las velas, dispuestas en un círculo, se encendieron por sí solas, y las sombras danzaron en las paredes, tomando formas grotescas y amenazantes. El aire se volvió denso y frío,
y la mansión parecía retorcerse en respuesta a las invocaciones. Los seguidores entonaban cantos que sacudían los cimientos de la realidad, como si estuvieran susurrando secretos prohibidos en el oído del cosmos, atrayendo finalmente la atención del Dios primordial y de aquel al que sirve. Pero en medio de la ascensión hacia el poder definitivo, Behemoth y Bezabeth enfrentaron un dilema. Sabían que el precio del poder oscuro era alto, y que Nyarlathotep no era una entidad que concediera deseos sin consecuencias. La pareja vampírica se miró el uno al otro, sus ojos reflejando la duda y el miedo que habían logrado ocultar durante tanto tiempo. El viento, ahora convertido en un huracán ululante, azotó la mansión como una fiera bestial, arrastrando los gritos de los seguidores al abismo del desconcierto. La entidad vista en los sueños más negros de Lovecraft, Nyarlathotep, comenzó a tomar forma en el centro del círculo, una presencia abominable, caótica y aterradora que desafiaba toda descripción. Behemoth y Bezabeth se enfrentaron al dilema de su existencia: deberían continuar con la invocación y enfrentar las consecuencias desconocidas que Nyarlathotep traería consigo, o deberían detener el ritual y abandonar la búsqueda del poder supremo que tanto anhelaban, ese que podría volverlos entidades cósmicas con poder más allá de la insignificancia del planeta Tierra. El tiempo pareció detenerse mientras los vampiros sopesaban su decisión. Siglos enteros habían esperado y anhelado este momento. Los seguidores, en trance, no eran conscientes del conflicto interno que asolaba a sus líderes. Finalmente, con un gesto imperceptible, Behemoth y Bezabeth decidieron seguir adelante. La mansión tembló como si estuviera al borde de la destrucción, y Nyarlathotep, el caos reptante, comenzó a liberar su terrible influencia en el mundo. Las paredes se retorcieron, los seguidores aullaron en agonía, y el mundo exterior se desvaneció en una vorágine de oscuridad, en un vórtice que estaba precipitando a buena parte del mundo hacia algún lugar desconocido, vomitando las inmundicias terrestres a algún basurero cósmico. El poder supremo, envuelto en el horror y la locura, estaba ahora al alcance de Behemoth y Bezabeth, pero a un costo que solo el tiempo revelaría. Las puertas del abismo se abrieron de par en par, y el mundo entero tembló ante el desencadenamiento del caos. La historia de Behemoth y Bezabeth, los vampiros mesías, llegaba a su aterradora culminación. Nyarlathotep, la entidad de los abismos, se materializó en la mansión con un rugido ensordecedor. Su presencia deformaba la realidad misma, y los seguidores, en estado de éxtasis y horror, se retorcían en la locura ante su visión. Miles murieron al instante al contemplar la majestuosidad del horror. Behemoth y Bezabeth, ante la manifestación del gran dios, enfrentaron la paradoja del poder desmedido. Sus deseos se habían cumplido, pero a un costo impensable. En ese momento crítico, optaron por abrazar el poder cósmico que habían desatado, pues era demasiado tarde para dar vuelta atrás. Convertidos en seres de poder insondable, los vampiros ascendieron a la cúspide de su ambición. Nyarlathotep les otorgó conocimientos oscuros que abarcaban la totalidad del cosmos, pero a cambio, los condenó a una existencia solitaria en la vastedad del universo, separados incluso el uno del otro, poniendo fin a una historia trágica y milenaria de amor que yace en las páginas de algún libro olvidado. Se convirtieron en dioses cósmicos, vagando por la inmensidad del espacio, pero condenados a la soledad eterna. La paradoja residía en que, habiendo alcanzado la omnipotencia, se habían alejado de todo lo que alguna vez habían valorado: la humanidad, la pasión y la compañía mutua. La inmortalidad como dioses cósmicos resultó ser una maldición inimaginable, una paradoja de poder sin igual. Condenados a vivir en extremos opuestos del cosmos, los vampiros y amantes, que hace eones habían sido seres humanos simples y mortales, comprendieron, demasiado tarde por desgracia, que allá, en la vastedad y la negrura infinita del cosmos, ni siquiera los dioses pueden ser omniscientes. La eternidad se extendió finalmente ante ellos, burlesca, endiabladamente aburrida y sin propósito. La soledad se convirtió en su única compañera en la vastedad del espacio. Los siglos pasaron como efímeros suspiros, y el aburrimiento se volvió su tortura eterna. En su búsqueda del poder definitivo, habían perdido todo lo que hacía que su existencia tuviera significado. Behemoth lanzó un grito de impotencia al perder a su amada, condenado a ser un sirviente, uno de los flautistas que tocan y danzan alrededor del motor del caos, el dios Azathoth, aquel que no debe ser nunca despertado. Bezabeth, por su parte, lloraba de amargura en algún lugar del vacío infinito, condenada a ser la reina y máxima deidad de una sociedad decadente y depravada.